Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, André, por esa maravillosa introducción. La idea es que en este pequeño espacio, pues sea, aparte de un espacio académico, también un espacio donde podamos compartir entre todos nosotros esas experiencias que hemos tenido, que son difíciles y que este espacio nos ayuda para poder ir solventando como un poquito esas cargas y esas sensaciones de tristeza que podemos estar teniendo. Eh, la idea es, tengo pues también como una pequeña presentación. Si en algún momento desean conversar, tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, no duden en interrumpirme, me pueden interrumpir, no me molesta para nada. Y al final también vamos a dejar pues como un espacio para preguntas, no solo preguntas, sino también comentarios que quieran expresarnos y que queramos compartir al grupo. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Yo sé que a veces es un poco compleja la asistencia, pero acá vamos a estar entonces para lo que vayan necesitando. El tema de hoy, pues como son esas pequeñas tareas para poder afrontar como el proceso de duelo, ¿cierto? Sabemos, o si no sabemos, aquí se los voy a entonces a comentar. El proceso de duelo es, como bien se llama, es el proceso de adaptación ante la pérdida. Normalmente consideramos que es ante la pérdida de un ser amado, o es como lo que más común pensamos que es, pero puede ser también ante la adaptación a la pérdida de un objeto, un evento significativo, alguna situación específica, ¿cierto? No solo la muerte, sino otras pérdidas. Este proceso, esta adaptación va a involucrar reacciones de todo tipo en nosotros, ¿cierto? De tipo físico, de tipo emocional, a nivel familiar también se van a ver muchas modificaciones en temas de conducta, en temas a nivel de temas sociales y espirituales, también vamos a tener muchas modificaciones en este proceso. Implica entonces llevar a cabo cambios que generan ansiedad, inseguridad, temores, también mucho temor en este proceso, pues porque los cambios no son fáciles. Y es importante tener en cuenta que no hay una forma normal de vivir el duelo, ¿cierto? Cada uno hace su duelo a su manera, cada uno lo vive a su manera, y no porque yo lo viva de una forma y la otra persona lo viva de otra, es porque estemos equivocados o porque no lo estemos llevando como de la mejor manera, ¿cierto? Todo es un proceso y cada uno lleva su proceso a su ritmo. Por eso, ¿por qué duele y qué es lo que duele? Es una cuestión muy compleja, se experimenta de muchas y variadas formas, ¿sí? Y como les dije anteriormente, pues no es solo ante la pérdida de la muerte, sino, por ejemplo, ante un divorcio, una enfermedad o un accidente que me generó una amputación de algún miembro, una mano, un pie, un dedito, ¿cierto? O perdí mi trabajo, hay que hacerle duelo a esa pérdida de trabajo porque ya voy a dejar de generar ingresos, voy a dejar de ver a las personas que me agradaban, ¿sí? Y todas estas pérdidas pues generan esas experiencias y generan esos sentimientos en nosotros que hay que también irlos elaborando para poder enfrentar esa situación y podernos adaptar a esa nueva vida sin todas estas cositas o sin ese familiar, ese ser querido que estaba con nosotros y ya no. Entonces eso se divide en dos tipos de pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas tangibles, que son las que podemos mirar, entonces un ser querido, cuando se nos muere nuestra mascota o se pierde, un objeto material, ¿cierto? Ay, se me dañó la licuadora. A veces tenemos que hacerle duelo al daño de la licuadora porque entonces, ¿cómo vamos a volver a hacer nuestro juguito? Nos tenemos que adaptar, de pronto ir a comprar otra, ¿cierto? Relaciones de pareja también hay múltiples pérdidas en la elaboración pues, de la relación de pareja. Y pérdidas más simbólicas, como es el empleo, la independencia frente a algún proceso de enfermedad, ¿cierto? Entonces que ya tenemos, por ejemplo, que pedir ayuda para poder pararnos, hay que hacerle duelo a esas pequeñas cosas también. Cuando hay pérdida de la libertad, un secuestro, un encarcelamiento, ¿sí? La pérdida de sueños, cuando estamos en la etapa del nido vacío, es decir, cuando también teníamos nuestros hijos, que ya todos se fueron y cada uno está haciendo su vida,
en un espacio diferente y yo me quedo solo, a pesar de que no he tenido esa pérdida, no murieron mis hijos, muere queda ese espacio vacío, entonces hay que hacerle duelo como a estar solito, ¿cierto? Vuelvo y repito, cada experiencia es única, es diferente y por esto va a ser totalmente válida. Y es muy importante tener en cuenta, parte de la definición de hacer el duelo es coger responsabilidad frente a la situación, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo voy a hacerle duelo a, me tengo que hacer frente, me tengo que hacer cargo de todo lo que implica. Vamos a ir viendo un poquito como esas implicaciones que debemos ir haciendo, porque no es fácil, ¿cierto? La palabra duelo viene pues del dolor, ¿cierto? Entonces es una situación y va a ser una experiencia que voy a vivir dolorosa, ¿sí? Porque hay que reconocerlo, hacer el duelo duele, por así decirlo, pues valga la redundancia. Entonces hay que ser responsables y conscientes de ese proceso para poder hacerle frente a lo que vamos a ir viviendo. Jorge Bucay, entonces me encanta esta frase de él, dice que la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de la que ya no está, ¿cierto? Y eso implica salir de nuestra zona de confort. Entonces, si yo estoy bien aquí, si yo no pienso en lo que perdí, pues no me va a doler, ¿cierto? Pero entonces ponerme en contacto con ese vacío es el primer paso para empezar a elaborar el duelo. Hay que valorar la importancia de eso que perdí y soportar ese sufrimiento que me va a generar, y no solo sufrimiento, frustración, rabia, todo tipo de sentimientos que me van a generar ese enfrentarme a la ausencia. En este caso, pues él lo pone también con el ser querido, pero entonces esa ausencia de lo que ya no tengo, de lo que ya no está, con quien no comparto, pues entonces también me va a tocar ahí ponerme en contacto y enfrentarme a la nueva realidad. En este caso, pues también quiero profundizar o vamos a profundizar un poco en esos duelos frente a la muerte, ¿sí? Entonces, unas pequeñas definiciones de pues, qué es la muerte. Pensamos de pronto que es la cesación, perdón, o el término de la vida, que ya esa es la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto? Cuando ya no hay más vida. Pero entonces se define pues como por una acción que nos sobreviene de modo involuntario e incluso contra la voluntad, ¿cierto? Ahora hay varios procesos que nos permite tomar control o voluntad frente a la muerte, ¿cierto? Varios casos, por ejemplo, el caso del suicidio, caso de ahora se está pidiendo la eutanasia, ¿cierto? En ese momento yo tengo control sobre mi muerte, ¿sí? Pero es la mía. Entonces, el otro hace proceso de duelo con mi muerte, ¿sí? Y yo también hago un proceso de duelo anticipado, que esas situaciones y ese tema se puede pues, ver en otro taller, de hecho se va a ver en otro taller durante estos próximos meses. Pero generalmente, sacando de lado esas dos situaciones muy puntuales, no tenemos control frente a la muerte, ¿cierto? Yo no sé yo cuándo me voy a morir, yo no sé, yo puedo salir hoy a la calle y me piso un carro y me morí, o puedo tener alguna enfermedad, pero dentro del proceso de enfermedad, por más invasivo que sea, por más doloroso que sea, no hay forma de yo decir, sí, mira, es que con esta enfermedad te vas a morir tal día, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que no vamos a tener el control de todo. Muchas veces nos gusta siempre tener el control y eso nos da seguridad. Entonces, otro punto importante en este proceso de hacer el duelo es que no siempre nos vamos a sentir seguros con el curso que estamos llevando en el proceso, ¿cierto? Pero esto no está mal, es simplemente parte de la situación y parte de la elaboración del duelo. William Worden entonces también propone 4 tareas específicas para poder ir elaborando el duelo, ¿cierto? La primera de ellas es aceptar, ¿cierto? Ese aceptar que ese ser querido ya no está. Entonces es lograr admitir la muerte como una finalidad inmodificable, ¿cierto? Finalmente tenía que morir,
era lo último que tenía que pasar, ¿cierto? En cambio, yo puedo también decidir ignorarla, ¿cierto? No, él está todavía ahí, entonces le saco el plato para comer o sigo conversando o sigo mi vida como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Reaccionar, poder sentir y manifestar lo que se siente en estos momentos tan difíciles. Es un proceso muy difícil que nos pone pues a prueba la vida, que siempre vamos a tener que estar en contacto, pero entonces el poderlo sentir, el permitirnos sentir y manifestar todo eso que sentimos rabia porque se fue y nos dejó, que sentimos rabia o tristeza porque ya no está, porque ya no va a poder compartir con nosotros, ¿cierto? Si es, por ejemplo, mi papá y ya no va a poder jugar con los nietos, todas esas cositas nos dan pie para poder ir admitiendo lo que está pasando y poder ir elaborando esas situaciones y generando pues como un proceso de adaptación más fácil, ¿sí? Hay otras dos, entonces readaptarse a un ambiente que acepta la ausencia del que murió, es decir, cómo sigo mi vida, que ya no era, por ejemplo, ay, yo iba a cuidar a mi mamá todos los días de 5 a 7 de la noche, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me readapto? ¿Cómo cojo ese espacio de tiempo que ya no voy a estar yendo a la casa de mi mamá porque mi mamá ya no está, sino que cómo lo organizo y cómo lo distribuyo para poder adaptarme a ese espacio, que no lleguen las 5 de la tarde y yo me dirija hacia la casa de mi mamá, que ya incluso se puede decir, no, no, ya la casa se vendió, entonces ya es de un tercero, de un desconocido, y me encuentro en la puerta de esa casa diciendo yo qué estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces, volver a ubicar, por ejemplo, los espacios, si es una persona que vivía con nosotros, ubicar ese espacio de él, tener todas las pertenencias tal y como estaban, no es muy sano, ¿cierto? Importante y hace parte del proceso de duelo si desean, cada uno es libre de escoger una pertenencia puntual como algo simbólico, pero no dejar, por ejemplo, la habitación vacía sin usar, que pasemos y veamos pues como si él como si esta persona no hubiera fallecido, ¿cierto? Y, por ejemplo, liberar también mucha energía psicológica, incluso física también. Estos procesos demandan y gastan mucha energía. Entonces, poder reinvertir esa energía que estoy gastando e invertirla, por ejemplo, en proyectos, en ilusiones, en nuevos amores, no solo pues como amor de pareja, pero sí nuevos gustos, nuevas estrategias, nuevas situaciones que nos hagan a cada uno de nosotros felices y no pensando en que él ya no está, entonces no puedo hacer esta situación, ¿cierto? No puedo hacer esta tarea. Hay varios momentos claves. El primero de ellos es importante es poder aceptar los propios sentimientos, ¿cierto? Muchas veces nos decimos, no, estoy bien, sí duele, pero estoy bien, tranquila, ¿cierto? Entonces, darnos la posibilidad de atravesar todos esos sentimientos. A veces pensamos como racionalmente, hay algunos sentimientos que no son bien vistos, que parecen incorrectos. Socialmente hay sentimientos y hay reacciones que no son aceptadas o que no son bien vistas, entonces también los tratamos de tapar, ¿cierto? Reconocer que sí, tengo rabia con esa persona fallecida, reconocer que puedo gritar, ¿sí? Cosas así nos va a ir ayudando a poder elaborar y es como uno de los primeros pasos para ir adelante en este proceso. Otro momento clave es muy importante, es rodearse de personas en las que puedan apoyarnos, ¿cierto? Poder hablar con alguien de esos sentimientos que ha generado la pérdida ayuda a asimilar la situación. No sé si les haya tocado, por ejemplo, que uno se enfrenta, ay, mira, falleció fulanito, entonces la mamá de mi mejor amiga. Entonces yo me voy donde mi mejor amiga y la escucho contar la historia 10.000 veces y uno ya es como casi que aburrido, pero entonces hablar esa situación, poder contarlo y repetirlo varias veces,
le va a ayudar a esta persona a asimilar esa situación de pérdida, ¿cierto? Por eso es que siempre repetimos. Es como cuando estábamos en el colegio y nos tocaba estudiar para una presentación. ¿Qué hacíamos? Pues repetíamos 10.000 veces el párrafo, repetíamos para poder aprender y para poder asimilar lo que íbamos a decir en la siguiente clase, ¿cierto? Entonces, podernos apoyar y poder ser incluso un apoyo para hablar de sus sentimientos de tristeza nos va a ayudar en el proceso de elaboración del duelo. Importantísimo, cuidar de nuestra salud. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces me atrevería a decir, cuando estamos en un proceso de duelo, no nos da hambre, no nos da sueño, no somos capaces de dormir, no somos capaces de hacer ejercicio. Entonces es importante porque el cuidar de nuestra salud, como alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, va a dotar al organismo de la energía necesaria para poder hacer frente a todos estos pensamientos negativos y que en última instancia nos va a ayudar para salir adelante, ¿cierto? Todos esos pensamientos negativos era lo que les decía, tristeza, rabia, que no son malos. O sea, antes nos ayudan a identificar qué es lo que estoy viviendo para poder hacerle frente. Pero para eso necesitamos un cuerpo sano y con energía. Recordar siempre los buenos momentos que se vivieron con esa persona, con ese ser querido. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, si esa persona falleció por una enfermedad, esos últimos días de muerte a veces son muy intensos, muy difíciles, físicamente ver a esta persona deteriorarse es muy impactante. Entonces poder recordar todos esos buenos momentos que viví con ella, que viví con la persona, nos va a ayudar a quitarnos un poco esa imagen del fallecido en esos últimos días, o incluso, pues si la muerte sucedió pues de forma repentina, pues nos va a ayudar a minimizar un poco el shock que nos generó la noticia de esa muerte, ¿cierto? Y por último, pues si es necesario, si lo consideramos necesario, si creemos en algún momento no vamos a lograr hacerlo solos, pues buscar una ayuda terapéutica, un apoyo, ¿cierto? Poder encontrar y poder confiar en alguien que está entrenado para apoyarnos, nos va a ayudar en este proceso porque nos va a enseñar, por ejemplo, a reinterpretar las emociones, los pensamientos, entonces ya no nos vamos a quedar solo en la rabia, no nos vamos a quedar solo en la tristeza, sino cómo lo vamos a reinterpretar, cómo le vamos a dar el giro para que esa tristeza de esa ausencia pueda ayudarnos incluso a parar y a no seguir en ese momento y en ese hueco que nos deja en un primer momento el duelo, ¿cierto? Nos van a dar también herramientas para afrontar la pérdida de ese ser querido, ¿cierto? Muy puntuales y con lo que cada uno necesita afrontar en ese momento. La huella vital, esto lo traje porque me encanta también como mirarlo. Es es un concepto que nos ayuda también a poder identificar no solo lo que significa este familiar o este ser querido para mí, sino que nos va a ayudar también para poder elaborar el duelo, nos va a generar como una especie ¿cómo les dijera? ¿Cierto? Nos va a dejar ver qué relación tenía yo con esta persona y nos va a ayudar a mirar cómo esa persona ha influido en mí y me va a ayudar a salir adelante, ¿cierto? Entonces es una forma incluso de honrar a esta persona y tomar conciencia de esa influencia que nos dejó. A veces, incluso en vida, logramos reconocer, ay, es que yo me parezco a mi mamá en esto, en esto y en esto. Ay, no, pero yo soy opuesta a esta persona por esto, por esto, por esto. El reconocer esas situaciones, el reconocer ese legado, pues nos va a ayudar también a identificar esa huella vital para saber cómo elaboro pues mi proceso de duelo. Y esto ayuda también en la tarea de buscar ese espacio
emocional dentro de mí para poder tener como toda la aceptación y la serenidad para seguir el proceso. Es una forma también de mantener a esta persona fallecida con nosotros, ¿cierto? Cuando lo recordamos, cuando lo conmemoramos, entonces también nos ayuda a mantenerlo presente y eso nos da tranquilidad en el proceso. Podemos identificar incluso el impacto que esta persona ha tenido en nuestros gestos, la forma de hablar. Ay, es que te salió igualito, hablaste igualito a esta persona, ¿cierto? Entonces eso nos va a permitir expresar, nos va a permitir generar, pues y evocar todas estas sensaciones y estos sentimientos, y eso hace parte del proceso de duelo. En la personalidad, ¿cierto? Principalmente con los padres, pero la personalidad nosotros la forjamos a raíz de la sociedad, por los amigos. Cada persona que está alrededor de nosotros va a influenciar en ese proceso de mi personalidad, entonces a través de cómo soy y cómo me comporto, pues voy a poder evocar a esta persona. Los valores y las creencias, ¿cierto? Nosotros compartimos unos valores, unas creencias que nos va a unir a cierto tipo de gente y a ciertos grupos de personas, entonces esas uniones nos van a hacer más afines con alguien que con otras personas. Y es muy importante en este proceso de duelo entonces preguntarnos cuáles son esas huellas de esta persona fallecida que me gustaría retener, reafirmar, cuáles quiero honrar, o incluso las que siempre odié, por así decirlo. Es que yo de mi mamá nunca me gustó, nunca pude aceptar que mi mamá hiciera esto, o que dijera esto, o esta situación. Entonces, identificar esas huellas que quiero renunciar, que quiero cambiar y poder hacer ese proceso de cambio, si las identifico en mí, entonces también va a ayudar en el proceso de duelo. Y es muy importante ser conscientes y aceptar toda esa globalidad de la persona fallecida. Nadie es perfecto, ¿cierto? Entonces no podemos pretender que cuando el familiar o esta persona o este ser querido fallece, pues todo sea positivo, ¿cierto? Entonces, poder también identificar esas situaciones que hay en este contexto, pues se pueden identificar todas sus luces y sus sombras para poder elaborar el duelo de la manera más sana, pues yo decir, ve, sí, es que era muy cascarrabias, entonces a veces a mí me daba rabia con esta persona porque no me gustaba cómo actuaba, ¿cierto? Y me va a permitir identificar que la rabia o entre comillas, por ejemplo, a veces sentimos culpa por sentir rabia contra el familiar fallecido, entonces nos va a permitir identificar que no todos somos perfectos y es muy importante tenerlo en cuenta, no solo para decir a esta persona fallecida no eras perfecto, sino para decirme a mí también que no somos perfectos. Que ayuda también en todo este proceso de duelo, tenerse mucha paciencia, es lo principal, ¿cierto? A veces nos desesperamos, a veces queremos que todo siga y que todo cambie de un día para otro, ¿sí? Y en este proceso de duelo, por ejemplo, a veces nos pasa, la gran mayoría de las veces pasa que tenemos un periodo muy bueno. Ay, no, logré salir a trabajar, ya llevo 20 días trabajando sin llorar. Y llega el día 21, nos cogió, algo nos hizo acordarnos de esta persona fallecida y decaemos, entonces ese día no queremos ir a trabajar, ese día estamos muy anímicamente muy decaídos, entonces lloramos por cualquier cosa, podemos ser incluso groseros, reaccionar con rabia, ¿cierto? Pero hace parte del proceso de duelo. Es una montaña rusa también. Así como los procesos de enfermedad, el proceso de duelo se podría decir que es una montaña rusa. Unos días voy a estar mejor que otros, pero finalmente todos esos cambios nos va a ayudar a poder estar con una elaboración sana.
poder hablar de lo que pasó, compartir los estados de ánimo, ¿cierto? El yo decir estoy triste y recibir de esa persona cercana yo también estoy triste, va a ayudarnos a poder elaborar y a poder identificar mejor esas emociones y a poder descubrir qué vamos a hacer con esas emociones, ¿cierto? Porque no es quedarnos en el identificarlas y ya. Consentirnos bastante, pensar en nosotros, buscar experiencias positivas que nos alegren, poder tener compañías agradables, ¿cierto? Esas personas que nos hacen bien, que nos distraen, esas compañías nos va a ayudar mucho. Y finalmente también es importante disponer de un tiempo para poder pensar, llorar, recordar, ¿cierto? Que no solo sea olvidarme y que no solo sea tampoco pensar y llorar, pero es muy importante también sacar un espacio pequeño, incluso durante el día, durante la semana, poder hacer esos procesos de llanto y de poder hacerle frente a esas emociones dolorosas. Darle un sentido a lo que ocurrió. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, ¿cierto? Los que somos creyentes decimos es que son designios de Dios, hay situaciones que se pueden darle como el sentido a través de la espiritualidad, la reencarnación, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, es que no, él ya vivió este ciclo como ser humano, pero va a volver en tal parte y entonces eso lo va a ayudar a crecer, ¿cierto? Como les dije anteriormente, ayuda mucho también poder comer bien, descansar, que son cosas que nos olvidamos y que en un proceso doloroso es lo último que se nos ocurre y eso sí se nos ocurre, ¿cierto? No hay cabida en este proceso, pero es importante tenerlo en cuenta. Reconocer que somos vulnerables, ¿cierto? Porque muchas veces nos cuesta mucho mostrar nuestros sentimientos. Y fuera de eso estamos en una sociedad donde el que llora es débil, ¿cierto? Usted es fuerte, no tiene que llorar. Y mucho más, por ejemplo, para los hombres, esa presión es mucho mayor. Entonces, poder reconocer que soy vulnerable y esa vulnerabilidad no me va a hacer débil o el poder llorar por mi familiar no es porque sea menos que el que no llora por su familiar, ¿cierto? Eso va a ayudar también a eximirme de responsabilidades mayores. Como les dije anteriormente, pues no hay control sobre la muerte. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, mucho con el cuidador primario, con el que está ahí todo el tiempo, 24/7, que se para, está ya el familiar en un proceso de fin de vida y, ay, bueno, me voy a parar a tomarme un tinto. Y se para, va a la cocina, se prepara su tinto y se toma su tinto tranquilo. Y cuando regresa, el familiar acababa de fallecer. Entonces, muchas veces genera culpa y y no ayuda, que pues porque no estuvo con su familiar en esos momentos de muerte, ¿cierto? A veces incluso las personas enfermas en un plano pues mucho más existencial, más espiritual, deciden esos momentos de morir y nos pasa mucho en nuestro programa, podemos identificar que generalmente deciden como cuando es, pues, morir cuando están solas, a veces entonces, ay, lo dejamos solito y falleció, sí, eso pasa, decidió fallecer solo o no, decide fallecer rodeado de toda la familia, pero no es por eso debemos sentir culpa porque, ay, no estuve con él. Estuvo en los momentos importantes y eso es lo que debemos pensar. Y nuevamente, pues permitir ese relato de la muerte, poder recordar una y otra vez cómo sucede, pues nos va a ayudar a decir esto es real, esto sí está pasando, ¿cierto? Y es el primer paso para poder enfrentar el proceso. Una de las formas que más me gustan, que no es la única, para poder identificar y para poder hacer como una adecuada elaboración, es poder escribir. Entonces,
escribámosle una carta a ese familiar fallecido, escribámosle todo lo que tenemos para agradecerle, todo lo que tenemos por decirle. Le podemos decir cómo nos sentimos, ¿sí? Si esta persona era nuestra persona de confianza, nuestro cómplice, escribirle todas esas situaciones que ella nos ayudaba y poderle descargar esa relación, esa situación. Perdonar asuntos pendientes con el fallecido y no solo perdonar, sino también pedir perdón en los momentos necesarios y esto nos va a ayudar a darle fin a todos los procesos. A veces cuando nos enfrentamos en un proceso de enfermedad delicado, en un proceso de fin de vida, nos cuesta mucho y a veces el equipo que acompaña o la misma familia o los vecinos, vaya, despídase de él porque es que dígale todo lo que usted quiere porque ya no va a tener otra oportunidad. Eso nos genera mucha presión y no es fácil. No todos lo logramos hacer, pero entonces si se logra hacer en ese momento, muy bien, se logró hacer y si quedamos tranquilos, maravilloso. Es lo más importante, que cada uno esté tranquilo. Si no se logra hacer en ese momento, esta es una muy bonita y una muy buena forma de hacerlo, de poder tener cierre, de poder explicarle. Y se puede hacer rituales, esa cartica se puede o doblar si la queremos guardar o se puede quemar, ¿cierto? Entonces, todo eso nos va a ayudar a analizar como los sentimientos y a poder expresarle a esta persona fallecida todo lo que queríamos decirle que no le pudimos decir en ese momento de vida, ¿cierto? Que no ayuda en todo proceso de, no solo de duelo, en todo proceso de la vida, hay actitudes y hay situaciones que no ayudan a lo que estamos viviendo, no nos ayuda imponernos actitudes falsas de fortaleza, ¿cierto? Entonces el decirme estoy bien, tengo que estar bien, no puedo llorar, ya pasó, el pasado es pasado, pues no nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a hacer más que todo evitar lo que estamos sintiendo. Entonces pensamos que nos ayuda en el momento porque vivimos el día a día bien, pero finalmente pues nos puede jugar una mala parada pasada. No ayuda en esos momentos de mayor tristeza, en esos momentos después del fallecimiento de un ser querido, tomar decisiones importantes, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro cuerpo está en ese momento pasando pues por una situación muy difícil, de mucho dolor, entonces el decidir cambiar de trabajo, cambiar de país, voto todo, no voto nada, ¿cierto? Eso no ayuda tampoco. A menos, por ejemplo, pues que estas decisiones importantes se hayan tomado antes de, con el consentimiento de esa persona fallecida, ¿cierto? Pero es importante darle como espacio y ir tomando decisiones pequeñas inicialmente. Deshacerse de fotos, deshacerse de todos los recuerdos, ¿sí? A veces pensamos que si no lo vemos, entonces no vamos a sentir. Entonces las fotos familiares las rompemos. Eso es mejor, por ejemplo, guardarlas en un espacio donde listo. Si verla en el día a día nos está haciendo más daño, nos genera más dolor, doblémoslas, guardémoslas en un espacio donde no las tenga que ver todos los días, a toda hora, pero no las botemos, no las dañemos, porque finalmente es importante tener esos recuerdos en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, si es frente a una ruptura amorosa o una relación de pareja, pues el reemplazar rápidamente a esa persona en otra relación amorosa, pues es simplemente enfocarme en otra cosa, ¿cierto? Entonces, no me va a permitir hacerle frente a lo que estoy sintiendo, que es el primer paso y que es lo más importante para poder elaborar el duelo de una manera adecuada, ¿sí? Por otro lado, pues nos va a generar estrategias pues, o sensaciones de negación el no tocar o dejar intactos todos los objetos.
como si el familiar estuviera ahí todo el tiempo, es que salió a trabajar y ahorita viene, ¿cierto? O está de paseo y en una semana va a venir, entonces pues alguien de paseo va a volver a encontrar su habitación tal y como está, ¿cierto? Eso nos va a dar pie a unas ideas de negación que tampoco son como adaptativas en este proceso. Idealizar al fallecido, hacerle altares, en ese proceso pues de tenerlo siempre con nosotros. A veces hay afanes y decimos, no, es que lo tengo que recordar todo el tiempo, tenemos que estar muy pendientes, no va a ayudar. Recurrir a tranquilizantes, a medicamentos, a sustancias psicoactivas, en esos momentos de duelo, a veces no es muy recomendable. Tenemos incluso pues profesionales de salud o los mismos amigos, mira, tómate esta pastillita que esto te tranquiliza, ¿cierto? No nos va a permitir sentir de la manera que tenemos que sentir. Y tampoco nos va a ayudar comparar esas penas personales con la de otros. Todos somos diferentes, así vengamos de la misma familia. Yo voy a sentir diferente a mi hermano. Entonces, falleció nuestra mamá, pero mi hermano aparentemente está muy tranquilo y ya pudo volver a ir regresar a hacer sus actividades diarias y yo todavía sigo pensando en mi mamá. Todos los duelos van a ser diferentes porque va a depender del tipo de relación, de la cercanía, de la importancia. Entonces, es importante que he venido diciéndoselos pues como todo el tiempo, cada proceso es diferente, es único y es totalmente válido si se vive de la manera adecuada. No ayuda mucho a aislarse, hay que tener en cuenta que pues son válidos y son necesarios esos momentos donde debo estar yo solo, ¿cierto? Principalmente o generalmente, por ejemplo, para poder llorar, o a veces nos gusta hablar con este familiar fallecido, entonces preferimos hacerlo solos. Es válido, pero no todo el tiempo, las 24 horas de los 7 días de la semana. O victimizarse, repetirlo incondicionalmente o usar pues el fallecimiento de este familiar para ganancias propias, ¿cierto? Tampoco nos va a ayudar en el proceso. Hay 3 riesgos principales que nos va a incrementar el riesgo de duelo complicado. El duelo complicado lo hemos visto en algunos talleres y lo vamos a volver a ver durante estos meses. Es un proceso también donde no hay una elaboración de manera adaptativa, es decir, no me adapto a mi nueva vida sin este familiar, ¿cierto? Estos factores con este familiar, pues entonces va a incrementarlo, por ejemplo, una relación agresiva, dependiente o muy destructiva y muy dañina con esta persona que murió. Si yo vivía en constantes peleas, agresiones, pues lo que voy a querer en ese momento es aislarme, dejar de pensar en él, no hacerle duelo, ¿cierto? O insuficiencia o carencia de apoyo social, ese aislamiento, vivirlo solo, no nos va a ayudar mucho. Y tampoco nos va a ayudar o nos va a incrementar, por ejemplo, ese riesgo cuando tenemos múltiples pérdidas, esos duelos no resueltos, cada pequeña pérdida la debemos ir resolviendo para poder ir enfrentando las otras cosas, ¿cierto? Entonces se nos pueden juntar muchas pérdidas que nos va a impedir poder elaborar de manera adecuada todos estos procesos de duelo. Ese era pues como lo que les traía por hoy. Les trae también pues para finalizar este último mensajito. Lo importante no es la que la vida nos hace, la vida tiene muchas situaciones, algunas muy alegres, otras muy dolorosas, sino es irnos pensando qué vamos a hacer con todo eso que la vida nos va dando, ¿cierto? Yo cojo lo que quiero coger, aprendo de lo que quiero aprender y lo otro lo puedo dejar pasar si no me gusta, si me hace daño, ¿cierto? Entonces, este es mi correo electrónico. Cualquier duda, si no quieren contactarse, pues o no queremos conversar por el grupo, con mucho gusto nos pueden escribir al correo electrónico
y se les responde pues como de manera también individual y se les puede orientar en algunos procesos si lo necesitan y si es el caso, ¿cierto? Ese era el ratico. ¿Cómo les fue con el ratico? ¿Les gustó? Ay, nadie se va a animar a hablar. Muy excelente el tema, súper, súper importante, muchas gracias. Con muchísimo gusto. De todas formas, ya saben que estos espacios van a quedar y quedan grabados en el canal de YouTube, en el canal de Incodol. Son espacios que no solo son de duelo, sino que también hay estrategias por enfermería y estrategias por psicología. Nuestros talleres son todos los tercer y cuarto jueves de cada mes, ¿cierto? Entonces están cordialmente invitados y para que inviten a otras personas también que quieran unirse a estos espacios. Muchísimas gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Con mucho gusto, Diana, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.